Ayer hubo una jornada significativa muy importante a nivel nacional. Fue el 3 de junio, un nuevo aniversario del Ni Una Menos. Hubo movilizaciones en toda la República Argentina. Se dieron a conocer algunos datos que son realmente alarmantes. En el 2023 creció un 11% la cantidad de víctimas directas de la violencia machista. Hablamos de los femicidios con respecto al 2022. Bueno, vamos a hablar qué es lo que está ocurriendo, pero también para tener un poco de precisión sobre lo que está pasando en el Poder Judicial, las consideraciones que hay con la cuestión de los delitos con perspectiva de género. Vamos a hablar con la abogada, también es escritora, es especialista en neurociencias. Saludamos a la doctora Cintia Castro. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Semel y Fabiana la saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día. Buenos días, doctora, muy amable, muchas gracias por este contacto. Yo daba a conocer un dato que, cuando uno analiza como cifra, queda en el dato frío, ¿no? Es un número, es un porcentaje. Ahora, cuando uno ve que por detrás hay familias que han quedado destruidas, ahí uno empieza a considerarlo de otra manera. Y me parece importante que empecemos porque hay una discusión que se viene dando en Argentina, que se vuelve a retomar a partir del cambio de gestión. ¿Existe como figura penal la violencia de género, doctora? No, la violencia de género como violencia de género no es un delito. En realidad la violencia con perspectiva de género que se entrelaza con la ley justamente para prevenir, erradicar cualquier violencia en contra de la mujer, le da el agravante a cualquier otro delito. Claro. Por ejemplo, el delito de homicidio, el agravante con perspectiva de género es femicidio. Después, por ejemplo, si usted va por la calle, atropella a una mujer y la mata, no sería femicidio, porque para eso debería existir una relación desigual con respecto entre el hombre y la mujer. Claro. Y esto, por supuesto, que se da prácticamente en cuestiones de familia, en relaciones personales. Pero bueno, no, la violencia de género como violencia de género no está tipificada como delito. Claro. ¿El femicidio sí está tipificado, doctora? Sí, el femicidio es el homicidio de la mujer. Claro. Ahora, lo grave de esto de femicidio y los datos que se han dado a conocer es que el año pasado, por ejemplo, casi todos los domingos hubo un ataque femicida en Argentina. Entonces, más allá de las cuestiones legales y de los delitos, los delitos tipificados, acá el tema es otro, porque más allá de que el derecho esté y la protección esté plasmada en tinta, el derecho no sirve de nada si las garantías no funcionan. Claro. Entonces, tenemos un gran problema y debilitado a partir de las protecciones que se le dan a las mujeres. La vulneración de los derechos está basada en la desigualdad y es el sistema judicial el que debe proteger y es el más débil. Pero acá quizás también se pone foco en el asunto de los gobiernos, pero debe ser para los gobiernos una política de Estado las políticas contra la violencia por razones de género. Claro. Ahora, cuando uno le escuchaba a la diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, que decía que no reconocen justamente que haya que adoptar una perspectiva de género porque asesinan a hombres y mujeres por igual. Uno le queda la sensación de que hay sectores de la sociedad que piensan de esa manera, pero usted lo dijo recién, nuestras normativas reconocen que puede haber situaciones que son agravantes en casos de homicidios. Bueno, no la escuché a la diputada decir eso, pero quien considera que la violencia de género se iguala a los homicidios con hombre, y la verdad que no comprender incluso la responsabilidad que Argentina tiene en esta materia, está incluida dentro de los derechos humanos, el compromiso internacional que Argentina tiene. Es una gran burrada decir eso, claro. Pero bueno, la verdad que no escuché qué es lo que dijo. Esto en realidad lo que deja en evidencia es la falta de capacitación e información especializada que existe dentro de los poderes del Estado, porque usted fíjese que el problema también es de los que hacen leyes y deciden por nosotros, pese a la ley Micaela, que ellos deberían
incluso especializarse y educarse con respecto a esta ley. Así como existen obstáculos en el acceso a la justicia, también existen obstáculos dentro de los poderes del Estado, donde las mujeres se alzan como si fuesen más machistas que los hombres, claro, y profundizan la ineficacia por parte del Estado en vez de reparar la violencia. Claro, claro. Ahora hay una particularidad que tiene que ver no solamente con ya cuestiones vinculadas a los femicidios, sino ahora lo que sea, a ver, una lucha que se ha levantado de banderas, sobre todo que estuvieron en las consignas de la jornada de ayer, que tiene que ver con lo que ocurrió en Barracas, ¿no? Lo que han definido como asesinatos por crímenes de odio contra, bueno, un sector minoritario, si se quiere, de la sociedad, algo que desconocen por parte del gobierno. El mismo vocero presidencial Manuel Adorni dijo que no, que son hechos aislados, que no forman parte de un contexto más complejo. ¿Cuál es la realidad en ese sentido, doctora? ¿Existen o no existen los crímenes de odio? Sí, por supuesto que existen los crímenes de odio y están contemplados incluso en el Estatuto de Roma, que nosotros somos firmantes. Claro. Forma parte erradicar el odio, erradicar el racismo, erradicar la violencia contra las mujeres, contra los grupos más vulnerables como son aquellos que deciden su propio género, que no están, todavía no se los incluye dentro de la sociedad, y forma parte de la protección que le da la Constitución en el artículo 75, inciso 22, que es con la incorporación de los tratados y las convenciones internacionales. Claro. Lo que sucede es que hay gobiernos como este, que uno no es hablar de política y si está bien o está mal este gobierno, porque el gobierno no puede violar la ley. De hecho, una de las mandas constitucionales es afianzar la justicia, claro, y normalizar la violencia en las relaciones y verbalizarlas, como lo ha hecho el vocero presidencial o esta diputada. Lo que hace es demostrar que no se ajustan a lo que la ley dice. Usted fíjese que cuando ingresa al portal de la Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, allí claramente se expresa que las asistencias a la ministra en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. La asistencia de esa ministra no es a las víctimas. Entonces, debe existir por parte de este gobierno y de todos los gobiernos una expresión directa con respecto a políticas públicas en protección de los derechos humanos de todos, incluidos los grupos más vulnerables. Han escuchado políticas públicas en protección de los niños, los ancianos, las mujeres, los trans, los travestis. Son protecciones que el Estado tiene que dar porque nos hemos comprometido incluso en normativa internacional de que así lo haremos. Entonces, uno después te pregunta por qué la violencia está en alza, que también es un obstáculo para el desarrollo de la sociedad. Más allá de que existan abordajes para la prevención y la asistencia de las violencias, falta mucho todavía para que el Ni Una Menos realmente alcance a todas las mujeres, porque lo más débil no es el gobierno, es el Poder Judicial, que en connivencia con el poder político de turno avanza o no avanza con respecto a los temas que más le gustan al gobierno. Usted fíjese que el sistema judicial siempre está direccionado por los gustos del poder político que toca en ese momento. Lamentablemente sí, lamentablemente sí. Justamente ahí me parece que era importante apuntar, doctora, porque hay dos cuestiones. Uno, el rol indiscutible que tienen que tener los fiscales, ¿no?, para la hora de actuar, y las investigaciones, obviamente de los jueces también, pero hay algo que sí depende del Poder Ejecutivo y que tiene que ver con la actitud de las fuerzas de seguridad, ¿no? Empezando porque, y esto es una denuncia que pasa en Tucumán, que pasa en Buenos Aires, que pasa en todo el país, cuando llegan a la comisaría muchas veces ni siquiera le quieren recibir la denuncia, ¿no?, o no están instruidos para hacerlos, o directamente hasta hemos tenido episodios donde se burlan de las personas que llegan a denunciar. Es decir, esa pata sí le corresponde al Poder Ejecutivo. Bueno, las comisarías de la mujer, o cualquier comisaría en realidad, que debería estar justamente capacitada y formada para poder atender y asistir a las víctimas. Los derechos de las víctimas incluyen no solamente la asistencia, sino que se las traten con respeto, que se las protejan, que se les respete la dignidad, que se le brinde acceso realmente a la justicia, que se le
se le brinde la protección frente a los daños que sufrió. Entonces, la policía, la verdad que son los más inútiles dentro del sistema judicial, no están preparados, y a mí me ha tocado casos donde las mismas mujeres no quieren recibirles las denuncias. Y cuando uno asiste al lugar, se te plantan y bueno, a mí me han dicho, pero yo me tengo que ir a mi casa porque me esperan mis hijos. Bueno, dedicate a otra cosa, ¿viste? Claro. Es más simple. Y, entonces, si nosotros... Sí. No, la escucho, doctora, perdone. Bueno, que nosotros no podemos impedir que se le otorguen respuestas a las víctimas. Entonces tenemos que insistir con respecto a que las instituciones funcionen. Entonces, usted mencionaba a la ministra de Seguridad. Si no hay una seriedad con respecto a la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, en momentos de auxilio no lo van a tener porque están centrados en otras cuestiones, que quizás son más mediáticas o más direccionadas a la cuestión política y no al factor humano, del que se han olvidado. Claro, o sea, es más noticiable mostrar fotos de un cargamento de marihuana o cocaína que se secuestró que decirle salvamos la vida a 1000 mujeres por aplicar políticas efectivas. Claro, porque en realidad el gobierno, es todo. El Estado forma parte de todo. Uno no puede decir la seguridad por un lado, el desarrollo humano por otro, es absolutamente todo. O sea, está bien que se combata la corrupción, es necesario ir en contra del narcotráfico, de la trata de personas, era absolutamente necesario, porque no se venía haciendo. Pero negar a los grupos más vulnerables de la sociedad es negar la esencia de para quién se está gobernando, porque no se puede gobernar para una parte para poder demostrar qué se hace y lo que no se hizo antes, porque realmente el tema de las mujeres es absolutamente sensible y no se viene haciendo desde muchísimo tiempo atrás. Sobre una respuesta ineficaz por parte del Estado, que en vez de reparar la violencia, la profundiza, lo único que hace es separar a quien gobierna del resto de la sociedad. Y violenta mucho más a esta sociedad que es violenta, es machista, es patriarcal. Y y es algo que tenemos que evitar nosotros como sociedad. Claro. O sea, la respuesta tiene que ser integral, es una respuesta holística que comprenda todas las áreas. No se puede negar lo que existe. Claro. No es una cuestión de vení, te integro todo tampoco, porque no estaríamos siendo lógicos con respecto a lo que el Estado tiene que dar. Pero ya el hecho de negarlo implica una violación a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Claro. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes. Que tenga un buen día. Hablábamos con la doctora Cintia Castro.